hablando de Sol, y bueno, la verdad porque había salido, pero se volvió a ocultar, pero al menos nos dio un descanso de los días que veníamos pasando, y comenzamos esta gran charla que vamos a tener con una persona que nosotros, que en lo personal valoro mucho, porque son de esas personas necesarias para los lugares donde se viven, que mejoran esos lugares a veces con aportes diarios, con aportes que a veces uno dice, mira esto, y pasa el tiempo y en realidad uno dice, mira, gracias a que fulano hizo esto, quedó tal recuerdo, que es nada más que un recuerdo, ni nada menos, basado en la fotografía, en el registro gráfico. Y de eso vamos a hablar hoy con Disman Anquiere, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Disman? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy a las órdenes. Buenísimo. Disman, ¿cómo empieza tu historia con la fotografía? ¿En qué momento de tu infancia, supongo, o algo te impactó, o cómo te impactó la fotografía? Bueno, son una cantidad de años atrás. Yo supongo que el origen está en mi casa. Había una cámara de las que se llamaban de cajón, 8 fotos, negativo 620, 6x9 el tamaño del negativo. Y bueno, siempre se dice que la fotografía tiene magia. Y bueno, yo creo que de chico me impresionó la magia esa de poder registrar imágenes y cosas. Y bueno, y con esa máquina empecé a sacar. ¿Vos qué edad tendrías por ahí? Pero me imagino que en esa época sería como un aparato muy de cuidado al extremo, ¿no era común tenerlo, o sí? Bueno, no, de niño no teníamos acceso a él. Sabíamos que había esa máquina porque la usaba mi madre, por ejemplo, para sacarnos fotos a mí, a mi hermana. Ahí está, y pero yo empecé a usarla, digamos, me autorizaron a usarla en la adolescencia y yo empecé ahí. Y el uso que se daba en eso que vos decías, ¿era para sacarle fotos a ustedes? Porque no se hacía fotos sí. de paisaje y demás, no, nada de eso. No, era exclusivamente para sacarle al nene o alguna mascota con el nene. Qué lindo. Y a vos sacaban lindas fotos. Y una cosa que viste, que lo que vos decías recién, de el rescate ese de recuerdos que se pierden en el tiempo, si no, se mandaba a revelar a la farmacia. Mirá vos. Es decir, vos sacabas el rollo y era un poco la propaganda de Kodak. Usted aprieta el botón y nosotros nos encargamos del resto, pero el resto se ocupaban en las farmacias de hacer el revelado y las copias en papel. Y entonces era todo un trámite, digamos, sacar la foto hoy, terminar el rollo, eran 8 fotos, pero no las sacabas el mismo día, y después llevarlas a la farmacia y esperar 3 o 4 días que te la revelaran para después encontrarte con la imagen impresa, ¿no? Porque era procedimiento químico, obtenida en un papel. Yo qué sé, era otro tiempo. Era una práctica que tenía su tiempo, no era tan común. Se esperaba con ansias, me imagino, el revelado, porque no era la sencillez ni la facilidad con la que hoy se ven los resultados. Exacto, ahí está. Y de ese tiempo, ¿vos guardás fotos que hayas sacado? Sí, mirá, entrando ya en temas, digamos, cuando estábamos en preparatorio ya era liceal grande, vamos a decir. Preparatorio era lo que es ahora quinto y sexto. Se organizaban viajes, y en el año 1964, hicimos un viaje todos los preparatorios a Porto Alegre, y yo llevé esa cámara
con 8 fotos para registrar un viaje de una semana. Una cosa increíble. Bueno, y la experiencia linda que tuve, fotográficamente hablando, es que viajamos en 2 días. El primer día salimos a las 11 de la mañana de acá de Estación Durazno en tren hasta Rivera, nos quedamos en el cuartel y al día siguiente salíamos en un tren brasilero, trocha angosta, no tenía la misma trocha que el tren de Uruguay, y salimos desde ahí rumbo a Porto Alegre, que el viaje demoraba 24 horas. Es decir, que teníamos para entretenernos todos. El camino y la recompensa. Bueno, entonces yo me fui al último vagón y intentaba sacar una foto, a pesar de que mis pocos conocimientos fotográficos me decían que no se podía sacar el movimiento. Yo creía que no se podía sacar el movimiento. Tuve la suerte que en ese momento el tren pasa por un largo puente y entonces le saco la foto al puente desde el último vagón hacia atrás, digamos, ¿no? Pero convencido que no me iba a salir la foto, porque como estaba en movimiento el tren, pero seguramente como era un movimiento paralelo, digamos, a la imagen que iba a registrar, no se notaba tanto el movimiento y la foto quedó muy bien. Y en la primera exposición que hago en el año 2004, en el Taller de Artes Plásticas, me acuerdo que le pedí a Lisma Sánchez, tenía el negativo, si no me hacía una copia grande para poner aquella como mi primera foto. Mi primera foto, digamos, con espíritu fotográfico, porque capaz que había otras anteriores, pero esa foto me marcó y tendría yo 15, 16 años, 17. Claro, porque además hay que entender que no, a tu edad y con una foto que era mucho más, como decíamos recién, era mucho más importante el sacar una foto, el jugarse a sacar una foto, el gastar una foto de 8, ya era un disparate, ¿no? Era bastante arriesgado lo tuyo. Sí, era, sí, realmente. Y lo pensás ahora, hacer un viaje y hacer 8 fotos, si tenía que elegir bien, ¿no? Porque para que esas fotos fueran representativas del viaje, pensando eso. El doble de esas fotos hoy se sacan quizás antes de subirse al ómnibus para hacer el viaje entre amigos, familiares y demás. Y también se les da mucha menos trascendencia también que antes. Tisman, después de eso, cuando viene tu vida, digamos, por delante, vos seguís siempre vinculado a la fotografía, ¿no? Bueno, pero como aficionado y como hobby, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo necesariamente que hablar de mi vida. Sí, claro. Cuando dejo de estudiar en ese momento, por la matemática famosa que no pude salvar en preparatorio, empiezo a trabajar en la empresa que hacía la ruta 5, el tramo 2 de Florida a Paso de los Toros, Urubial se llamaba la empresa. Y entonces ahí un compañero en la empresa compró una máquina fabulosa, la veía yo como fabulosa porque era nada que ver el tamaño que tenía respecto a la que había en casa. Se podía poner un rollo de 35 que sacaba 36 o 20 fotos según el rollo que pusiera, y no tenía más que apretar el botón igual que en la otra. Entonces vos ahí tenías 16 años, dijiste más o menos. Bueno, ahí ya era 18, 19. 18, 19. Ese cuando dejé preparatoria. Sí, mayor de edad era, sí, 18 o 19. Bueno, y entonces empecé a sacar con esa cámara, que compré una igual a la que había comprado ese compañero mío, y
y con eso empecé a sacar ahí en la misma empresa, porque todo era novedad, todo era asombro, ¿viste? Las máquinas que trabajaban, yo trabajaba en la oficina de personal y hacíamos la liquidación de jornales, y teníamos que ir a pagar a la ruta, a la obra. Entonces yo siempre andaba con la cámara y sacaba, siempre como aficionado y para mí, fotos de distintos aspectos de la obra, ¿no? Y lógicamente ahí te empiezan a pedir, hacerme una copia, yo quiero una copia. Y revelaba las fotos que yo sacaba Nisma Sánchez. Otra vez te menciono a Nisma porque tuvo mucho que ver en esto. Nisma, la oficina era en Manuel Oribe, casi Basilio Muñoz, Manuel Oribe 410 me acuerdo, y Sánchez tenía el laboratorio a media cuadra de la casa, allí en Galarza y en Manuel Oribe y Galarza. Entonces él revelaba a los aficionados y en esa época salía el periódico Panorama, él se ocupaba de la fotografía de Panorama también, el único periódico con fotos que había en aquella época. Y yo siempre le decía que cuando tuviera una vacante me gustaría sacar fotos porque él hacía fotos sociales. Claro. Y nunca me dio nunca me dijo que no, pero no me dijo que sí tampoco. Bueno, lo cierto es que trabajé 2 años en la empresa constructora de la Ruta 5, abandono para empezar magisterio. Y fue una decisión difícil, pero viéndola en el tiempo me parece muy madura y muy sensata. Y que mucho tuvo que ver también un ingeniero que se hizo muy amigo mío, que yo trabajaba con él, salía a la ruta con él, y él me decía una cosa que uno que precisa en ese momento que alguien se lo diga. Él me decía, mire que la obra se termina y después no es lo mismo. Y le quedan 2 opciones, o seguir de obra en obra o buscar otra cosa que no va a ser igual a esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y fue así como UPM generó un aumento en los alquileres, en la venta de las casas y todo eso, en ese momento Uruguay y la Ruta 5 fue un efecto similar. Y los sueldos eran también, tanto que mi padre, por ejemplo, que quería que yo estudiara, nunca me dijo nada porque yo ganaba más que él, que tenía ya 20 años de trabajo en secundaria. Entonces era una situación muy difícil de decidir, claro, dejar eso, ¿no? Y bueno, y me la jugué por empezar magisterio, y siempre con ese hobby, ese gusto por la fotografía, que vino al poco tiempo un amigo que ya no está entre nosotros, Daniel Tiscorrio, me dice, mirá que en la Domu precisan un fotógrafo. Pero yo no sé para sacar. Dice, no, dice, andá a hablar vos con Sain. Entonces fui a Domu, era una librería y casa de fotografía que estuvo ahí en Pensa y Rivera, en la esquina ahí, enfrente a Radio G, ahora. Bueno, entonces me contratan, era una casa de fotografía que tenía varios fotógrafos, los cuales trabajábamos todos a comisión. Nos daban 25% de comisión en el caso de que el trabajo lo consiguiéramos nosotros, y nos pagaban 20% de comisión si el trabajo te lo daba a la casa, es decir, la gente iba a la casa y pedía un fotógrafo, entonces en ese caso ganabas el 20%, y en el caso que vos consiguieras el trabajo te pagaban el 25% por cada foto. Y bueno, y ahí empecé, digamos, profesionalmente, con muy poca formación, porque hay que decir, realmente me acuerdo que
Germán Sainz, que ahora se han difundido algunas fotos de Osiris Rodríguez que él había sacado, porque en esos años Osiris vino a La Criolla y él era integrante de la comisión directiva de La Criolla, y le sacó fotos ahí junto al río, y él estaba orgulloso con las fotos que realmente uno las ve ahora, tantos años después, y tienen ese valor testimonial y documental imponente. Bueno, lo cierto es que hablé con ellos, con él, con la socia, y me dijeron, bueno, dice, te vamos a dar unas directivas para que el sábado empecé a sacar. Y fue cuestión de 3 o 4 días, y la directiva fue que me dieron un papelito con una tabla de valores. Por ejemplo, decía 1 metro 22, 3 metros 8, 4 metros 4 si en la iglesia, y que eran las aberturas que yo tenía que ponerle a la máquina para sacar según la distancia que fuera a hacer la toma. La abertura del diafragma. Seguro, las aberturas del diafragma. Es decir, más que básica la formación que tuvimos. Y al sábado siguiente empecé a sacar con unos nervios bárbaros, y después, más adelante, ya la idea era salir con uno de los otros fotógrafos, un poco como ayudante, para ver el manejo en una fiesta, lo que había que hacer, ese tipo de cosas. Y bueno, y ahí empecé a trabajar como fotógrafo de sociales. De ese momento, esa relación con la fotografía, ¿a vos sentías que era lo que realmente te entusiasmaba? Yo sentía... Porque vos ahí en ese momento estabas empezando la docencia, a estudiar para docente, digamos, pero a la vez... Bueno, no, tenía una gran cosa a favor, que era que los horarios me permitían seguir estudiando. Es decir... Claro, porque generalmente era fin de semana o algo que estaba... Vuelvo para atrás, de un ingreso importante que tenía en la empresa Rubial, a no ganar nada, poder ganar algún peso con la foto que sacaba, y trabajando sábado y domingo fundamentalmente, o claro, algunas fiestas que hubiera durante la semana fuera del horario del instituto magisterial donde concurría, o de la escuela, porque a veces teníamos práctica en un claro, turno y clases en otro. Más que ventajoso era, sí, estaba bien. Seguro, nos servía mucho. A Pedro Los Reyes le pasó lo mismo, trabajó también en la misma casa, y mientras estudió también hacía lo mismo. Es decir que por ese lado me gustaba. Y yo notaba otra cosa que me costó muchos pesos también, que no todos tenían el gusto de sacar fotos por gusto, vamos a decir. Claro. Yo le preguntaba a los compañeros, los otros fotógrafos, y me decían, ¿vos estás loco que vas a pagar una foto? Porque a pesar de que trabajábamos así, te la cobraban con el precio sin comisión, digamos, pero tenías que pagarla. Claro. Yo me acuerdo el día que se transmitió la llegada del hombre a la luna. Yo tenía el equipo en casa, porque a veces el equipo había que dejarlo en la casa de fotografía, y si uno tenía un trabajo, te lo traía a tu casa, ¿no? Y tenía el equipo en casa, y me acuerdo que armé con unos taburetes un trípode improvisado, porque no tenía trípode, y saqué a la pantalla del televisor, que ese día se veía impecable, en blanco y negro, el descenso del hombre a la luna, y tengo esas fotos todavía, pero esas fotos las tuve que pagar con cualquier hijo vecino. Claro. Entonces, yo veía que a mí me gustaba, digamos, o yo pensaba que a mí me gustaba más que a los otros, porque los otros no sacrificaban un peso por gusto, vamos a decir. Claro, vos además le agregabas una pequeña inversión. Sí. Y una cosa que
que Berruti Ricardo Berruti, que también trabajaba en esa época ahí mismo, que él me manifestaba de que yo siempre documenté cosas, es decir, que sacaba por el gusto de sacar o de documentar, vamos a decir, que no era lo que todos hacían. Y claro, bueno, ahora vos cuando lo hacías en ese tiempo, ¿lo hacías ya con esa idea de que perdurara, de que sirviera como testigo? ¿Siempre tuviste esa idea o esa idea se fue plasmando con el paso del tiempo? Yo pienso que sí, que lo hacía con el fin de que eso iba a ser un documento en el futuro. Yo lo tenía claro. Te cuento una foto que ahora me vuelve a la memoria y que la saqué y que la publiqué en mi libro. Cuando se hizo, te estoy hablando siempre de la misma época, un poquito antes esta, cuando se estaba construyendo el puente insumergible, en determinado momento se empezó a decir que ya el puente estaba terminado, que faltaba el último tramo y que una creciente que hubo en ese año, 64, creo que fue en el 64 mismo, iba a ser la última creciente que el río iba a impedir el paso, porque vamos a contarle a la audiencia que en esa época la manera de cruzar el río en las crecientes era a través del ferrocarril. Se ponían trenes especiales que iban de la estación Durán. Son las 3 en punto. G, que transportaban vehículos y personas a distintas horas y que era la única manera de poder seguir viaje por la ruta 5 hacia el norte o ir al interior del departamento. Entonces, en esa ocasión, yo recuerdo que me fui a la Plaza Rodó a sacar lo que yo creía que iba a ser el último tren o el último servicio de AFE en esa circunstancia de la crecida del río G, porque ya el puente nuevo era inminente que se inauguraba y que estaba terminado. Entonces saqué la foto y los aficionados a los ferrocarriles, que todavía existen muchos, y que tienen páginas en Facebook, y que tienen publicaciones, y que tienen clubes de amigos del ferrocarril, han valorado esa foto como una foto de gran valor documental por el hecho de que registraba una actividad que realizó AFE en cada una de las crecientes que tuvo el río G y también el arroyo Maciel, porque se ponían trenes especiales también hasta la estación de la Cordobesa para superar la crecida del arroyo Maciel. Entonces, eso lo saqué con la máquina que yo te decía que había en casa, pero el río me jugó una mala pasada, porque no fue la última, la última foto. Porque, ¿qué pasó? Ya trabajando en Urubial, viene una creciente y el terraplén que nosotros conocemos del lado sur del puente, es decir, del lado de la ciudad, no tenía todavía la cota, no tenía la altura todavía establecida. Bien. Entonces el río creció y pasó por arriba del terraplén, y al empezar a pasar arrastró parte de la tierra del terraplén, y entonces la manera de pasar fue nuevamente utilizando el ferrocarril. Es decir que aquella foto que yo saqué pudo haber sido la última foto, pero por esta circunstancia de que el terraplén no estaba terminado y que hubo una creciente en el año 67 que arrasó con el terraplén prácticamente ahí a la altura de Bautista de León, entonces la foto aquella perdió el valor, pero de todas maneras documentó cómo era que el ferrocarril transportaba camiones cisternas, vehículos, los ómnibus de Honda, que era la empresa que por excelencia que había en esa época de transporte colectivo,
no pasaban arriba del tren, sino que pasaba el pasaje y del otro lado otro coche esperaba a los pasajeros. Y bueno, y ahí empecé a documentar cosas y después trabajando lo seguí haciendo. Claro. Bueno, no, ahí está el origen. Claro. Y después, porque como decíamos hoy, la vida continúa su camino y las fotografías quedan ahí. ¿Dónde guardaste tantas fotos sacadas? Porque no hay archivo digital, sino que había físico, el papel, ¿no? La fotografía. ¿Dónde lo Sí. fuiste guardando todo eso? No, mucho no guardé. O sea que hay mucho de eso que no quedó. Digamos que se fue haciendo una selección natural, porque ese tipo de fotos, viste, que uno la recuerda y yo te las ubico, la del viaje a Porto Alegre, la de esa de la creciente, eran fotos que uno valoraba. Y después cuando hice el curso de fotografía nos decían que el primer síntoma que uno tenía que prestarle oído o atención era que cuando una foto nos gustaba y pasaba el tiempo, la veíamos y nos seguía gustando, saber que esa foto algo de bueno tiene, porque esa es la mejor manera de saber que una foto está bien. Entonces, ahora que me he dedicado más por esto de fotos antiguas a buscar ese tipo de fotos, realmente las valoro muchísimo y aparte todo el afecto que uno le pone a todo esto. Y de esas fotos, ¿hay algunas que vos digas, además de estas que me has comentado, que vos digas, esta qué bueno que estuve ahí, que la saqué, porque mirá, porque digo, a veces vos la sacás simplemente por el decir, no sé, mirá qué lindo, capaz que le sacamos a un árbol o a una casa o a un edificio, sin pensar que quizás al tiempo, mucho o poco, quizás el edificio se tira para hacer algo nuevo, o el árbol se quita porque hay que hacer, y queda el paisaje absolutamente distinto, y uno dice, mirá, pensar que no lo saqué con ese objetivo, pero al final terminó siendo así, porque hay algunas que son más claras, digamos, ¿no? Pero hay otras que son casuales, ¿no? Terminan siendo testigos casi casuales de un cambio grande en una ciudad o en un lugar determinado. Sí, eso le pasó al doctor Onaín Sánchez, que él sacó, porque le encantaba el Club Uruguay, el actual museo. El edificio ese tenía en el patio interior, ese grande, hall grande, tenía unos vitrales, ahí donde ahora pusieron la claraboya, de colores, que Ricardo Giordano rescató alguna parte de él, y él le sacó, porque le gustaba el vitral, le sacó fotos, y bueno, y después cuando desapareció el vitral, pasó a tener ese valor que tú decías. Pero pensando en otra foto así que casual y que podría considerarla como de las que uno recuerda, y que son buenas fotos, digamos, un día estaba en la iglesia de San Pedro esperando el taxi que nos iba a llevar a un casamiento en Campaña. Yo era el fotógrafo y junto conmigo iba el cura, que iba a hacer el casamiento, y bueno, y el taxista, que era Torena, y era en Campaña. Entonces yo estaba esperando y ahí miro la cúpula de la iglesia y le saco una foto a la iglesia. También dentro de lo que yo te decía, que a mí no me importaba perderme esa foto, porque aunque tuviera que pagarla, yo con gusto la sacaba. Y entonces la saqué a la foto y en el año 71,
porque hay que contar las perdidas. Siempre decíamos en el fotoclub que hay que contar las ganadas y las perdidas. Sí. En el año 71, en enero, se nos ocurre a Ricardo Berruti, a Vladimiro Delgado y a mí hacer una exposición en la rural. Ajá. Las exposiciones se hacían en enero en la rural en esa época. Conseguimos con Pochongo, supongo, con alguien que trabajaba allí, que nos dieran un stand para publicar, hacer una exposición fotográfica, porque el año 71 fue el año que Durazno cumplió 150 años. Entonces lo hicimos con una finalidad comercial, vamos a decir todo, porque nosotros suponíamos que nadie todavía en enero hablaba del sesquicentenario, que era en octubre. Nadie había pensado en hacer una exposición de fotos en la sociedad, en la exposición rural, y pensábamos que era una linda ocasión para intentar esa hazaña, ¿no? Y entonces hicimos la exposición, conseguimos un sponsor en aquella época que era difícil y que no se usaba mucho, que fue la óptica Lombardi, a través de Marta Lombardi, que nos bancó, nos pagó, en aquellos años eran 5.000 pesos, con lo que nosotros pagábamos a los carpinteros que nos hacían los bastidores, porque estaban de moda los murales, y que lo había de varios tamaños, es decir, de un tamaño 18 por 24, el más chico, 30 por 40, y más grande también. Entonces hicimos todo el trabajo de hacer las fotos, de pegarlas, de montar la exposición, pero no teníamos bastidores, no teníamos nada, todo se hacía con ingenio. Conseguimos en la Sociedad Criolla, tenía unos bastidores que separaban, porque en esa época había un comedor en un restaurante en la rural, y entonces separaban la parte del restaurante del resto del salón con unos bastidores de estera, y conseguimos prestado eso y hicimos una exposición de varios murales y de postales. Comercialmente nos fue horrible, no vendimos ningún mural, vendimos 3 o 4 postales, porque todos te decían tan preciosa, tan preciosa. Bueno, y el ego mío fue alimentado por uno que vino, un fotógrafo, que nos criticó las fotos, dijeron que eran fotos comunes, que la única foto que valía algo era la foto esa de la iglesia, que yo la puse ahí dentro de esa. Entonces tuve la satisfacción de que alguien valoró esa foto mía. Y bueno, y después la terminamos todavía, porque habíamos conseguido una máquina minutera de aquella que se utilizaban en las plazas, y que en Montevideo, en el entrevero, así se veía en algún fotógrafo, en la Plaza Independencia, esa que se llamaba minutera, porque en pocos minutos el fotógrafo te entregaba la foto. Y yo tenía la carcasa de una máquina de esa, y la llevamos para decorar el stand. Y la teníamos ahí, y cuando estábamos desarmando, terminada ya la exposición, yo le digo a Berruti, mirá, enfrente había un stand de unas señoras que llevaban manualidades para vender, trabajo en bordados y tejidos, ese tipo de cosas, y alguien que estaba allí comprándole las plantas que habían llevado para decorar, y porque tampoco habían vendido nada. Entonces nosotros nos reíamos, nos burlábamos, entre comillas, de la situación de las mujeres, y al rato llega un fotógrafo que trabajó en la exposición así con fotos al instante, a preguntarnos si no le vendíamos la máquina esa minutera que teníamos de adorno. Y fue al final lo único que vendimos, así que bueno, son cosas que pasan, dijo el alcalde. Bueno.
Estamos hablando... Año 71, te estoy haciendo historias viejas de Durán. Eso es lo que queríamos. Estamos hablando con Disman Anchieri. Ahora vamos a una pausita corta y volvemos porque vamos a encarar, aparte de lo que hablaba Disman ahora, el negocio de la fotografía, sin incidir en el lugar donde estamos y demás, y también el avance de la fotografía y cómo ve el futuro. Ya volvemos, estamos en tentenelaire.lat. Hablemos de todo y estamos hablando de fotografía gracias a la gente de Río Gas, Durazno de La Valleja, 835 y su código de descuento. Pausa y ya estamos con ustedes. Hoy hablando de todo, estamos hablando de algo que a mí en lo particular me maravilla, que es la fotografía. Y le voy a preguntar, porque ahora vamos a dar un salto hacia la pregunta de la actualidad, sobre todo qué es lo que piensa Disman, que es un referente de la fotografía, porque hablábamos hoy de ese concepto, cómo va cambiando. Sin embargo, pese a que cambia el tiempo, cambian las formas de retratar un espacio, un lugar, el ser humano sigue haciéndolo, o sea que debe de haber algo. Inclusive había algo en los americanos, en los nativos de estas tierras, que no les gustan que le saquen fotos porque dice que es como que le capturan el alma, se la eternizan al alma en ese momento y es algo energético o algo así que ellos no quieren. O sea, quiero decir, la fotografía desde siempre ha estado presente, o al menos esas ganas que tiene el ser humano de decir, qué lindo que pasamos en este momento, vamos a dejarlo, a testificarlo acá en esta imagen para recordar lo lindo que pasamos en este momento. Disman, te doy la palabra. Si bien eso ha cambiado ahora, porque hablamos de que la fotografía ya uno ya no piensa tanto cuando va a sacar una fotografía como quizás lo hiciste vos en aquel viaje a Brasil. Me hiciste acordar además que los rollos venían, por ejemplo, te decían 36, pero si uno la enganchaba bien, lo enganchaba antes, o el rollo venía un poquito más largo, hasta podían salir 40. Era una alegría bárbara cuando te decían, ponele que de 36 habían salido 38, 39, 40. Me hiciste acordar a esa felicidad que te venía cuando llegaba el momento del revelado y que el hombre te decía, así como te frustrabas a veces cuando las cámaras manuales habían un montón de fotos sobreexpuestas y demás. Bueno, pero eso era el otro tiempo. ¿A vos qué te parece? Porque ha pasado muy poco tiempo en realidad, aunque vos decís pasaron muchos años. Estamos hablando de que capaz que en 40, 50 años la fotografía cambió absolutamente, pero en muchísimos pasos, ¿no? Continuados, y cada uno era como más rápido el tiempo de hoy. ¿Cómo ves el futuro en esto de dejar imágenes para el recuerdo del pasado? Y bueno, es medio incierto, no se sabe. La fotografía en papel, las viejas placas de vidrio, aquellas que utilizaban de negativos los fotógrafos de antaño, han demostrado de que han perdurado y que han hecho más permanente la conservación de la imagen. Pero a todos nos pasa, y aquí consulto a los oyentes también, de que muchas veces con el celular o con la cámara digital sacamos fotos y terminamos borrando, o cambia la tecnología y ya después no la podés ver o no la podés abrir, ya dejaste de imprimir las fotos por razones de costo y porque las ves de otra manera, tenés otra manera de presentarlas, de observarlas, de usarlas. Entonces todo eso nos da un panorama bastante incierto de cuál va a ser el futuro de esas imágenes, que es incierto, realmente incierto, no se sabe. Se van a perder muchas, porque así como de cualquier toma uno hace más de una y después
elige la mejor o borra las otras o no las borra. No sé, yo la veo como una situación a resolver. Claro, porque de hecho nosotros venimos de quizás, por decir algo en esto de que los tiempos cambian rápidamente, venimos de unos, por ponerle 10 años, ¿no? Donde todo se registra, donde en el momento, quiero decir, ¿no? En el momento pasa un cumpleaños, viene la clásica de la torta y las fotos y demás, y quizás donde antes había una cámara, hoy hay 10, ¿no? Y son 10 fotos que quedan, que retratan ese momento. Ahora, pasa un mes, y yo creo que de esas 10 cámaras que registraron las fotos, estoy hablando más bien de celulares más que cámaras, bueno, celulares usados como cámara, de esas 10 celulares que registraron ese momento, quizás queda en un celular las fotos, y probablemente pase un año y no quede en ningún celular esas fotos. Quiero decir, hoy en el presente es más retratado que antes, sin embargo, en la historia está quedando muchas menos imágenes que antes. Eso quizás es el tema fotográfico que vos decís, bueno, sí, pero antes vos llamale papel, llamale atraso, llamale lo que sea, pero se hacía, se imprimía y quedaba. De hecho, aquellas miradas de álbumes de mucho tiempo, era lo que quedaba. Se miraría una vez cada año con suerte, pero estaban ahí y servían para ver a nuestros abuelos, para conocer a nuestros tíos. Hoy yo no sé si todos los niños de 7, 8, 10, 15 años tienen un registro cierto de un abuelo, por ejemplo, ¿no? Sí, eso ha cambiado muchísimo. A pesar de que se ha vulgarizado, digamos, la situación o la existencia de los fotógrafos sociales, prácticamente pueden no existir. Ahora se han también reciclado eso en el sentido de que ofrecen servicios cada vez más sofisticados y de esa manera siguen siendo necesarios, pero también está la opción de que la familia puede tener un aficionado dentro de los parientes y ese saca y ya nos llaman al fotógrafo. Y así en todos los órdenes, en todas las actividades. Cuando yo seleccioné los hitos, eso que pude presentar en formato libro, apuntaba a eso, de que si alguien decidió llamar a un fotógrafo en la época que no todo el mundo sacaba fotos, porque el acontecimiento había que preservarlo o había que guardarlo en la memoria, era porque eso era importante, era un hito dentro de la vida de Durazno. Y entonces, del mismo modo ahora no sé si pasa lo mismo con la cámara digital, es decir, si hay una intención así de documentar el momento. Claro. Ya con esto vamos cerrando. El negocio de la fotografía ya ha dejado de ser, ha cambiado, sigue existiendo en algún punto, o simplemente está dado para otros países donde se manejan otra cantidad de público, otra forma de generar ingresos. No, yo pienso que sí, que ha cambiado, es lógico, ¿no? Ha cambiado, sí. Pero sigue siendo un lujo, vamos a decir, entre comillas, por su costo y por la calidad de los trabajos que se ofrecen. Lo nuestro fue comercial y fue profesional, si se quiere, pero tenía mucho de artesanal. Nosotros hacíamos, yo te hablaba de los murales hace un ratito, los murales, el objeto final, pero la foto ampliada a tamaños grandes, de repente no tenías las bandejas apropiadas para hacerlos revelados y te las ingeniaba haciendo con nylon o algo, una superficie para poder
ahí hacer el revelado. Y lo mismo las ampliadoras que se usaban. Las ampliadoras eran los proyectores que ampliaban la imagen y permitían imprimir, no es la palabra, proyectar en el papel sensible el negativo ese, que luego era revelado, fijado, y por un proceso químico se obtenía la foto del mural. Es decir, era técnica, pero era mucha artesanía también. Y bueno, y nosotros de la misma manera sacábamos en las sociales. Había que sacar y algunas veces te cortó el rollo y tuviste que pedir pasar a alguna habitación al oscuro y sacarte el saco. Y bueno, el fotógrafo iba de traje también, claro. Para que con el saco tapar la cámara y tratar de arreglar ese rollo que se había cortado, sacarlo de la cámara sin que se velara. Es decir, esas cosas que nos pasaban a nosotros, pienso que ahora a los fotógrafos de ahora no les pasa. Y el resultado final, lo que presentan los fotógrafos hoy en día, a un costo importante, también es muy, muy profesional, muy meritorio, muy de tener en cuenta. Y la familia puede ser que eso lo guarde y que lo tenga como una reliquia también, como antes se habló de la fotografía esa que se guardaban en viejas cajas de zapatos en cada casa. Es decir, que ha habido una evolución, sí. A nosotros nos costó mucho, a mi generación de fotógrafos, nos costó mucho el pasaje del analógico al digital. Un poco nos resistíamos al principio. Yo recuerdo la novedad que fue cuando Olano, el de las ardillitas, que tenía una casa de fotografía en el 18 de julio, cierto, sí. Kodak había traído una máquina que digitalizaba y te decía, no tiene la calidad del rollo analógico, pero se aproxima bastante, y ahora es al revés. Claro. Es decir, la definición que tienen las cámaras digitales y la imagen que te dan es muy superior a la que obteníamos con el rollo. El procedimiento es distinto, pero la técnica ha mejorado, ha cambiado, y bueno, y sigue, la cosa sigue. Tal cual. Disman, yo te quiero agradecer un montonazo. Hablaba recién en la pausa lo importante que son para mí estas historias, que es parte de uno de los objetivos de la radio, porque es simplemente resaltar las historias nuestras que a veces uno ve en otros lugares y dice, mirá qué bueno, mirá, en tal lugar está tal fotógrafo, tal. Y nosotros tenemos estas historias para contar, para resaltar, y te agradezco un montón que me hayas dado el tiempo para compartir. María Inés Pereira desde Piedras Blancas dice, bueno, consiguió unos auriculares en el trabajo para estar escuchando. Dice un abrazo para el entrevistado, muy interesante todo, dice. Así que bueno, parte de eso es el espíritu de lo que nosotros queremos lograr con estas entrevistas con gente que conocemos y que además hacen cosas. Son las 3:30 minutos. Te agradezco un montón, Disman, y quedamos para algún otro momento seguir ahondando algunos temas de los que se tocaron acá. Bueno, yo te agradezco la invitación y bueno, y el removerme tantos recuerdos de épocas que hemos venido transitando y que hemos ido acompañando. Lo mismo pasaba, déjame pasar la última. Sí, por supuesto. Para mandar a revelar un rollo color, porque estábamos hablando, todo lo que yo te hablé, hablamos de fotos blanco y negro. Sí. Que tenías que sacar la foto, tenías que revelarla, copiarla y venderla. Y recuerdo que en el año 75, con Jorge Nogueira intentamos instalarnos ahí en el centro, en calle Pensa, con Nogan, una casa de fotografía que Nogan quería decir Nogueira y Anchieri, y empezamos a trabajar ahí, y yo le decía, pero tenemos que hacer punta, tenemos que hacer la foto color.
Y él me decía, con buen criterio comercial, que yo no lo tenía, dice, no, si hacemos fotocolor, vamos a terminar trabajando a comisión como lo hacíamos en Domus, como lo hacíamos en la casa de fotografía. Si lo hacemos blanco y negro, nosotros ganamos más porque seguro al hacer uno la foto, la ganancia era mayor. Porque un rollo color había que enviarlo a Panamá a revelar. Y después, como gran cosa, había que mandarlo a Buenos Aires, con todo lo que demoraba y todos los riesgos de que no se perdiera, de que no volviera. Es decir, ha habido tanta evolución en unos años. En tan poco tiempo, claro. La fotocolor empezó del 76 para acá. Claro. Hasta que empezaron los mini lab, esos que Kodak instaló en distintos lugares. Claro, ¿no? Inclusive pasando por aquel laboratorio para el que trabajaba a comisión. Claro, inclusive pasando por aquellas cámaras que vos sacabas la foto y te largaba la foto por abajo, ¿te acordás que vos te largaba? La Polaroid, sí, la Polaroid, sí. Pasando por eso, que era una magia del universo, ver que la foto que enseguida salía bastante oscura y a medida que iba tomando color enseguida, todo eso ha pasado en muy poco tiempo, Sí. Y en ese poco... ¿Te acordás de los tubitos, los monóculos que vendían en los circos fundamentalmente? En el circo, claro, sí, era... Claro, era un rollo de diapositiva que lo revelaban en el momento y lo ponían en los monóculos esos de plástico con los que se podían ver y bueno, también fue una moda del momento también. Que me ha tocado en un circo que vino hace no mucho, capaz que hace unos 5 o 6 años, que igual el circo seguía con esa idea de querer venderte la foto, pero claro, yo veía, digo, cómo el circo, claro, de última intenta y alguno se sacará por mantener el espíritu, porque ya no iba dentro de eso, sino que te dan un papel impreso de otra manera, pero la mayoría de la gente le decía que no, porque veía que no tenía sentido pagar por una foto que se sacan en el momento con el celular. Claro, sí. En aquel momento sí, porque era el único que tenías de recuerdo. Claro, era el único recuerdo que tenías de haber ido al circo. Además con una foto en la que se iban, no sé, una familia, 4, 5, 6 personas, salían todos sentaditos ahí, una maravilla. No, y la tenías en forma inmediata, en la misma noche. Tal cual. Porque hacías todo para que vos antes de irte ya pagaras la fotito. Ya te llegara la foto. Disman, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, Nacho. Un beso grande, un abrazo y muchas gracias. Que pases lindo. Muchas gracias. Beso, chau. Gracias por la invitación. Qué grande, señoras y señores. Disman Anchieri ha estado acá en esta entrevista. Qué lindo encontrarnos con Disman Anchieri.